Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. La cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos a este encuentro de cada martes en el cual tenemos la oportunidad de estar analizando el tema, en particular en el día de hoy que ya en instantes le estaremos presentando. No, sin antes estar también agradeciendo la fina colaboración de siempre de nuestros auspiciantes, en este caso Lácteos Los Colonos, Consultora Dersen y también Global Trading. También aprovechamos para enviar nuestros cordiales saludos al doctor Alfredo Neufeld, que está en etapa de recuperación y trabajando arduamente en todo lo que es las 7 esferas, al igual que el pastor Santiago Maldonado. En el día de hoy me acompaña aquí en mesa de trabajo nuestro compañero Giver Espínola, a quien doy la cordial bienvenida. Muy buenas noches, Giver, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pastor, un placer estar aquí en el programa compartiendo con usted y también buenas noches a la teleaudiencia. Es un privilegio poder estar compartiendo también con Giver y en el día de hoy vamos a estar presentándoles también el tema que nos aboca, la integridad en la juventud. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los jóvenes en este mundo contemporáneo en cuanto a la integridad? ¿Cuáles son los valores que deben contribuir para potenciar más aún la integridad en la vida de los jóvenes? ¿Cuáles son los peligros que afrontan ellos en el momento de decidir en cuanto a su integridad? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy aquí en Dios con nosotros. Y con el permiso de todos ustedes, vamos a ir rápidamente a presentar a nuestros invitados en la noche de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad los estudiantes de la Facultad de Teología sede IBA, los alumnos de esta institución teológica, Cristian Arce, a quien damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Es un placer de nuevo estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y acá con los compañeros venimos con muchas preguntas y también queremos saber mucho más de lo que quiere decir la integridad. Y muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias, Cristian. También está con nosotros Elisa Guanes. Muy buenas noches, Elisa, bienvenida. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Es un placer estar una vez más con ustedes y vamos a intentar compartir un poco de nuestro punto de vista con respecto a lo que es la integridad. Y no solamente van a compartir lo que es la integridad, sino que también estarán compartiendo algunos temas musicales que ellos han preparado y que lo estarán compartiendo con toda nuestra teleaudiencia. Josía Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Ari Ramírez. Mucho gusto. Gracias por la invitación otra vez y sería interesante compartir de nuevo con ustedes el tema de lo que es la integridad. Y también aprovecho y saludo a la teleaudiencia que nos están mirando y gracias por la invitación también. Muchísimas gracias por haber aceptado y por compartir con nosotros. También se encuentra Fabián Peña. Fabián, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Es un placer compartir aquí en esta noche con la platea y con usted. Y saludo también a la teleaudiencia. Es muy importante compartir este tema porque hoy en día se está deteriorando mucho. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y el tema que nos convoca justamente es más que interesante. Gamaliel, mejor dicho, está compartiendo con nosotros Benítez. Casi te puse otro apellido, Gamaliel. Sí, Benítez. Buenas noches, profe, también a Iber. Un gusto compartir con ustedes y también con toda la teleaudiencia. Muy bien, gracias Gamaliel. En la parte musical también estará compartiendo con él. Está también Ruth Eisen. Ruth, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos. Un placer estar otra vez acá y nos deseo una buena noche a todos. Muy bien, muchísimas gracias. El tema que nos plantea Giver en esta oportunidad es un tema que no solamente afecta a los adolescentes, afecta también a los jóvenes y, ¿por qué no?, a los adultos. Difícil el tema, la integridad. Hablando como cristianos, muchas veces nos cuesta ser íntegros.
tal vez la mejor palabra que esté definiendo la palabra integridad sería tratar de ser uno. Y haciendo un poco de publicidad, por decirlo así. Acá tengo los colonos. Tenemos la invitación a los colonos. Tenemos, dice, leche pura, leche descremada. ¿Qué pasa si nosotros abrimos leche y encontramos cualquier otra cosa que no sea leche? De ahí la importancia, creo que la integridad. Si por ahí no dice leche, cuando abrimos, por favor, que diga que esté también la leche pura, la leche descremada que nos está instando a comprar. Es decir, que esté realmente el producto que se está mencionando, en pocas palabras. Exactamente. Y en el plano de la vida práctica, el plano de lo que es la realidad en la que uno se desenvuelve, en la que uno está viviendo, y más todavía como jóvenes, cuando ustedes escuchan, porque a veces los términos cuando se utilizan demasiadas veces, como que ya cae medio trillado el tema, pero en ustedes, cuando se habla de integridad, ¿qué es lo que en primer lugar piensan? No en una definición ahora, porque después vamos a llegar a la definición, sino que lo que primeramente ustedes llegan lo que llega a venir a sus mentes cuando hablamos de integridad. Josías. Cuando yo pienso en integridad, lo primero que me viene a la mente es el sentido moral del hombre, el aspecto moral del hombre. O sea, es un aspecto bien amplio también, pero cada vez que hablamos de integridad, y especialmente en la cultura juvenil, estamos hablando muy fuertemente en los valores, en los antivalores, y en lo mucho que se fue deteriorando eso con el tiempo, con el relativismo. Y yo pienso que en el aspecto moral es donde más fuerte choca la integridad. ¿Piensa lo mismo también Elisa en ese aspecto, diciendo, cuando alguien te dice, Elisa, tenés que ser íntegra? ¿Realmente qué es lo que está queriendo esa persona o ese líder o ese pastor muchas veces? Yo diría que tendría que ver con el tema de los absolutos, ¿verdad? Como dijo el compañero Josías, de no relativizar lo que vendría a ser los valores. Y hoy en día el problema de los jóvenes es ese, que no somos más totalmente íntegros, sino que tenemos un parámetro por el cual nos regimos y decimos que está relativamente bien o está relativamente mal lo que hacemos. Ni todo lo que hacemos es demasiado malo ni demasiado bueno, y creo que la cosa va un poco por ahí. Muy bien, ese es un punto muy, muy importante que también necesitamos analizarlo, porque algo que dijo Elisa es llamativo. No todo es totalmente bueno, ni todo es totalmente malo. Y justamente ese es uno de los temas que nos convoca también en la noche de hoy. El relativismo, Giver, que preocupa, como aquella figura que nos muestra, que en un punto blanco siempre habrá un punto negro, o en el punto negro siempre habrá un puntito blanco. El relativismo es una de las características principales del posmodernismo. Acá, ahora principalmente en Paraguay está siendo afectado el posmodernismo. ¿Cuál es su característica? Se dice que depende, el famoso depende. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien tomar? Y depende. ¿Está bien fumar? Y depende. Todo es depende. Y eso es lo que nos está afectando. Ya no hay una verdad absoluta. Nos cuesta mucho a los cristianos principalmente decir no. No sé, es muy radical en ese aspecto. Sí. ¿Por qué es que uno llega a esa situación, en este caso Gamaliel? ¿Por qué es que uno puede estar diciendo en la vida cristiana, como dice Giver acá, depende? No, tal cosa que en lo moral, en lo, vamos a decir, en la cuestión práctica de uno puede decir, sí, pero depende si no le afecta a uno, si no le afecta al otro, si mi conciencia no es dañada o estorbada o molestada, está bien. Y yo creo que tiene que ver con el sentido ético, digamos, porque al preguntar nosotros si este está bien, podemos preguntarnos también como cristianos, ¿este edifica mi vida espiritual? ¿Edifica mi vida intelectual? Y son preguntas que nosotros como jóvenes tenemos que hacer hoy en día. ¿Será que estas cosas van a edificar mi cuerpo? ¿Va a edificar mi espíritu?
son varias preguntas que tienen que realizarse. Ustedes son estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Están estudiando de lunes a viernes la Biblia y encuentran allí varios aspectos que les muestra cómo tienen que andar, cómo tienen que dirigirse. Esos aspectos que estudian ayuda a tener una vida íntegra. ¿Y cuáles son los peligros que ustedes encuentran que limitan para que esos principios, esos valores que encontramos en la Biblia puedan ser aplicados hoy a la vida de un joven? Principalmente es el punto que estamos analizando. Quiero que piensen en esas preguntas, por favor. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos seguiremos desarrollando Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Jesús, hoy quiero escuchar tu voz de santidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Muy bien, excelente. Muy bien, agradecemos a los estudiantes del IBA por compartir con nosotros. Hay que reconocer que ellos están cantando en vivo, algo difícil, porque vos sos músico también, ¿verdad, Giver? ¿Tocas? Sí, sí, dirijo la alabanza en la iglesia. Bueno, es bastante difícil tocar en vivo en un evento como este, por ejemplo. Sí, bastante, solamente no se arriesgan, los músicos no se arriesgan, solamente generalmente suelen lanzar pistas. Pero aquí ellos están cantando en vivo, ejecutando todos los instrumentos y esto hay que reconocerlo también. Mis amigos, ustedes pueden comunicarse con nosotros a las siguientes direcciones que aparecen al pie de pantalla. Con mil gustos sus comentarios. El tema que estamos tocando es la integridad. Por tener al grupo aquí que está analizando con nosotros el tema, tal vez nos enfoquemos un poco más en cuanto a la juventud, pero si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, con mucho gusto lo puede estar evacuando a las direcciones que aparecen al pie de pantalla. Habíamos dejado dos preguntas hace rato antes de ir al corte. Cuando estudiantes de la Biblia, aquellos principios, aquellos valores que se les enseña
¿son pertinentes hoy día? ¿Se puede vivir de acuerdo a ese parámetro? O como bien decía Giver en el bloque anterior, todo es depende. Depende de esto, depende de aquello, no hay absolutos. ¿Por qué eso? ¿A qué se debe toda esa situación? ¿Pueden ustedes encontrar una causa? En este caso, vamos a trasladar la pregunta a Elisa. En realidad creo que por la influencia, como ya dijo Iber, del posmodernismo, relativizamos todo, pero no es que se pueda, o sea, el parámetro que nos pone la Biblia sí se puede lograr y podemos llegar a ser íntegros. Quizás la integridad la asociemos con perfección y ahí muchos van a estar difiriendo con mi comentario, pero creo que uno puede llegar a ser íntegro y no solo puede, sino que debe llegar a ser íntegro. Como cristianos debemos de ser íntegros. Y sé que va a sonar un poco difícil para algunos porque lo relacionan con perfección y entonces van a decir, no podemos llegar a la perfección, pero yo creo que deberíamos de procurar ser íntegros por lo menos en nuestra forma de ser, ¿verdad? Y esa perfección que hablas, Elisa, en ese sentido, ¿se encuentra en la Biblia? ¿Presenta la Biblia como algo perfecto o es algo que no cualquiera, ¿verdad? El ser humano que ha creído en Cristo y está caminando tras las huellas de Cristo como discípulo, ¿puede vivir de acuerdo a esos parámetros, a esos valores? Claro que puede, o sea, es un deber. ¿Y por qué es que muchas veces tantos jóvenes cristianos dicen, no, es muy difícil la vida cristiana, se complica mucho todo eso? Y porque, como decimos nosotros los jóvenes cristianos, vamos a decir así, el mundo nos ofrece cosas que nos hacen ver que es muy difícil llegar a ser íntegros o llegar a ser buenos cristianos, pero en realidad podemos, porque la Biblia nos dice que tenemos la ayuda de Dios, de Jesús, ¿verdad? Que nos va a estar capacitando para poder llegar a ser íntegros, porque eso es lo que quiere de nosotros como cristianos. Muy bien, vamos a trasladar la pregunta ya a Itzem para que comparta con nosotros en esta oportunidad. Ruth, mientras estás pensando, Ruth, ¿cuáles son aquellos valores que encontramos en la palabra aplicados a la integridad que son más difíciles de aplicar hoy día, en este tiempo contemporáneo? Josías también puede estar pensando en esa pregunta, pero son situaciones en las que Josías va a estar compartiendo ya en instantes la pregunta en este aspecto, respondiendo a esta pregunta. Pero, Giver, son situaciones a las que no solamente los jóvenes se enfrentan, sino que también los adultos se enfrentan a esa situación. Claro, hablamos específicamente de los jóvenes porque la mayoría de los que estamos acá somos jóvenes y trabajamos con jóvenes. Y los adultos serían, tal vez, son afectados también por esta corriente, por decirlo así, pero ellos más bien están en otra situación, por decirlo así. El gran dilema para un adulto sería, como se dice en guaraní, de ella pilla allá, de ahí va a ir. Sí. Lo que sería en castellano, hacer todo lo que querés, mientras no te descubran, está bien. Serían otra, tal vez, parecido lo que vivimos actualmente los jóvenes, pero cambia por decirlo así en algunos sentidos. Ruth, ¿cuáles son esos valores que vos ves, que encontrás en la Biblia, que estás estudiando de repente, que son más difíciles de aplicar en este tiempo? Y bueno, profesor, tu pregunta es interesante. Vemos como Pablo dice, sed santos como yo soy santo. Y esto, por ejemplo, nos hace preguntar, ser santo, o sea, ¿cómo llegamos a hacer eso? Pero Dios nos dio su palabra para estudiar y para que podemos, mediante el estudio, el estudio personal, podemos encontrar cómo semejarnos más a Él. Y yo creo que Él confía en nosotros y que Él nos puede ayudar a siempre parecer más a Él. Muy bien, ese es el desafío, ser santos, ¿verdad? Y a veces, Giver, no sé si coincidís conmigo,
Cuando nosotros hablamos en términos juveniles, así, en ronda de juveniles para que sean santos, automáticamente algunos hasta bromean y echan chistes con respecto a eso, pero una cuestión muy seria, muy profunda ese tema, que no hay que dejar de considerar que es un desafío y un valor absoluto que la Biblia pide no solamente para los adultos, sino para todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Yo veo que es un problema que nosotros, que los cristianos mismos hemos creado en el tema del ser santo. Yo veo que tratamos de apartarnos de la sociedad, tratamos de ser ejemplo, pero yo veo en la vida de Jesús, por ejemplo, que Él fue santo, pero no se apartó, no se distanció, sino que Él formó parte de la sociedad. Habló con prostitutas, habló con los recaudadores de impuestos, estaba con la sociedad. Marcaba diferencia cuando había que marcar diferencia. Yo creo que una respuesta también para nosotros, jóvenes que nos llamamos cristianos, tal vez sea también de estar, compartir con los demás, pero que tengamos nuestra postura, que no nos involucremos. Y es un tema difícil. Yo voy, por ejemplo, al decálogo. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, yo soy tu Dios. Y la otra vez me puse a pensar, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos al Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Qué vemos ahí? ¿Y cuánto tiempo nosotros, haciendo un paralelismo, cuánto tiempo nosotros dedicamos a Dios, a la oración? A veces uno puede estar 1, 2 o 3 horas realmente con el Facebook y no estar atento a la voz de Dios o no estar en esa comunión con Dios. Vamos a seguir hablando sobre este punto. Josías Castillo en instantes va a estar respondiendo y compartiendo también la respuesta a la pregunta que hemos dejado. Vamos a ir a una breve pausa, mis amigos. Como siempre, el agradecimiento a los colonos por acompañarnos en cada programa aquí en Dios con nosotros. Estar sin ti, no habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que no usaste medidas para amar, reviviste mi vida, me invadió tu eres el fuego que me consume, eres el anhelo que me hace vivir solo para ti. Sé que no puedo estar sin ti. De ti, tú que no usaste medidas para amar, reviviste mi vida, me invadió tu amor. Pídeme lo que quieras, te lo entrego.
Eres el anhelo que me hace vivir. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir solo para ti. Solo para ti. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias al grupo de estudiantes de BBA. Como siempre nos acompaña Leche Los Colonos, Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Como siempre, el agradecimiento de Lácteos Los Colonos por estar compartiendo con nosotros en la noche de hoy. También Global Trading acompañándonos en la parte de como uno de los auspiciantes del programa, al igual que Dersen Consultora. A todos ellos, muchísimas gracias. Hemos dejado una pregunta para Josías antes de ir a la pausa, que él estará también respondiéndonos en esta oportunidad. Josías, ¿ya tenés la respuesta? Sí, estuve pensando un poco en el bloque y yo pienso que un aspecto que nuestra sociedad juvenil especialmente ha olvidado y que realmente no tanto solamente lo ha olvidado, sino que más bien se ha hecho el desentendido en ese aspecto, es el hablar la verdad. Es ser hombre o una mujer de palabra. Y el otro es un poco el tema del amor. Pero el primer punto que menciono, el hablar la verdad, pienso que la cultura juvenil está tan sumergida en una sociedad que engaña, que miente, que estafa, tanto que hablar la mentira es la mejor opción para muchas cosas. Yo a veces tengo que mentir si quiero un trabajo, yo tengo que mentir si quiero pasar en un examen, es como la opción A, y como que hablar la verdad se ha dejado de lado. El otro aspecto es el amor en una relación. Vivimos en una sociedad donde la sexualidad, el aspecto sexual, tiene varias gamas en donde lo erótico se hace un sobreénfasis. En una relación de pareja yo veo que el amor se pone más el énfasis en la parte erótica y el joven como que se confunde ahí, no ama con integridad, sino que más bien se despliega y desarrolla su relación a base del erotismo nomás. Vivimos en una sociedad sexualizada, diría yo, en ese aspecto. O sea, eso lo encontramos en la Biblia. Yo pienso que a la hora de leer la Biblia leemos con el ojo del relativismo y creo que como jóvenes nos cuesta responder ante la sociedad que miente y que ama de una manera superficial, diría yo. Por eso hace rato, Giver, decíamos de que cuando hablamos de integridad, pareciera ser que cuando hablamos diciéndole a un joven, vos sos íntegro, es como que él entiende, vos sos virgen o no. Porque esa es la primera cosa que lo asocia con la mente. Exactamente, así es. Integridad relacionamos principalmente con moralidad, pero integridad va mucho más allá que eso. Tiene muchas aristas. Acá habló justamente Josías de verdad, de amor y de muchas otras cosas más que podemos mencionar. Así mismo, tal vez integridad en el trabajo, integridad en el estudio, va mucho más allá. Muy bien, otra cosa que quería preguntar un poco también aquí a nuestros compañeros que nos acompañan es, ¿cuáles son esos factores que contribuyen positivamente a desarrollar una vida íntegra, que promueven una vida íntegra? Y la famosa frase que hemos escuchado en más de una oportunidad tal vez, tus hechos hablan tan fuerte que no oigo tus dichos. Pareciera ser que el modelo que tenemos, el modelo en el liderazgo, en el modelo de tal vez nuestros padres, el modelo de la vida de iglesia, es la que contribuye a tener un cierto relativismo también
en el aspecto de integridad. Esta es una pregunta. ¿Es así? ¿No lo es? Si lo es, ¿por qué? A ver, ¿quién responde? Cristian. Exactamente, como dijiste, en casa muchas veces aprendemos, pero en este tiempo parece que los padres dejaron de enseñar eso. Parece que dicen, bueno, él se va a cuidar solo, ya está grande y él tiene que verse solo. Y dejan de lado que el muchacho o la chica pueda aprender de por sí solo, que él se golpee en la vida y así va a aprender. Porque en casa no entiende y no aprende y no hace caso, entonces que se golpee. Y yo creo que, como así decirlo, desde mi punto de vista, en casa se dejó mucho de lado eso, se dejó de que mamá o papá esté con su hijo y le esté inculcando, le esté mostrando cómo vivir y todo eso. No es que querramos echarle la culpa, Fabián, a los demás, es decir, no es que estamos diciéndole, por culpa de ustedes yo soy así, pero afecta también que en la vida de iglesia el liderazgo o las relaciones que se puedan dar dentro del contexto eclesial contribuyan a decir, esto no ayuda para nada en la integridad, y bueno, si ellos son así, yo a lo que dé nomás. Realmente yo entiendo por integridad que es como uno es por dentro, lo que uno vive cuando está solo, cuando no está acompañado con otras personas, por una sociedad. Ahí uno demuestra realmente lo que es en el interior. Y eso se refleja muchas veces en el exterior, pero uno puede aparentar. Y realmente las relaciones en las iglesias hoy en día se tiene como un club social, que uno se va ahí para encontrarse con amigos, y en la iglesia uno canta, uno tal vez busca de Dios, pero al salir uno por la compañía de los amigos que tal vez no buscan de Dios, se deja llevar por las demás corrientes, ¿verdad? O sea, que puede vivir una vida que afecte su integridad. Muchas veces yo entiendo que es muy difícil, uno siempre lucha, y siendo joven más, con vivir una vida íntegra, pero eso es lo que Dios pide y realmente hay que procurar. Es muy difícil, vamos a tropezarnos en el camino, pero es posible, con la fuerza de Dios es posible. También lo que Fabián estaba diciendo, voy a trasladar la pregunta, pero después va a responder Gil, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero dejo ya la pregunta. ¿El dualismo contribuye en algo, Giver, diciendo, bueno, llego a la iglesia, me comporto de tal manera, pero ni bien salgo de ella, voy a ser igual que el otro? Él le estaba diciendo también hace rato que estando en la universidad, ser íntegro, fuera de ella, otra vez, estando en la iglesia, uno puede demostrar cierta integridad. Y él estaba mencionando el ejemplo de Jesús. Estaba con prostitutas, pero no se metía con ellas. Estaba con ladrones, pero no robaba. Estaba con corruptos, pero tampoco él era corrupto. ¿Por qué actuamos así? Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos estará compartiendo con nosotros la respuesta Giver Espílona en la noche de hoy aquí en Dios con nosotros. Nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Está, es poderoso en Jesús, soy vencedor, nuestro Dios es poderoso.
de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Muy bien. Excelente. Gracias al grupo del IBA, Instituto Bíblico de Asunción, sede de la Facultad de Teología, que comparte con nosotros en la noche de hoy. Hemos dejado una pregunta aquí para que Giver nos responda y comente también, porque es una realidad, Giver, el tema de que a veces en la iglesia se vive una moral, fuera de ella también, pero eso no significa, y aclaremos también de que no es en todas las iglesias. En algunos casos ocurre y los jóvenes usan eso como pretexto a veces. La otra vez estaba conversando con un amigo mío, que líder de jóvenes, y decía que él sienta a sus jóvenes, como está diciendo el compañero ahí, Fabián, que la gente viene por costumbre. Irse a la iglesia es parte de su vida rutinaria. Sábado de noche, culto de jóvenes, participar en los cultos. Domingo de mañana, siempre me fui, participo los domingos de mañana o de noche. Se volvió parte rutinaria de su vida. Pero eso no es problema de hoy. Yéndonos a la Biblia, encontramos también que cuando en la sinagoga habían muchas personas, pero eso no significaba que estaban dentro del reino. Tal vez tengamos que decir que afuera se marca la diferencia. En los cultos estamos, ¿cuánto a la semana? 2, 3 horas estamos en la semana en los cultos. Pero afuera, de ahí viene nosotros marcar la diferencia, estando afuera. Y tal vez la iglesia también debería de buscar formas, por decirlo así, de que la gente pueda demostrar su integridad, su cristianismo afuera, no en los cultos, nos volvimos muy cúlticos. Una persona, para ser miembro, tiene que participar en los cultos. Si no participa en los cultos, y deja de ser miembro, deja de ser cristiano, deja de ser todo. Y aunque esa no es la verdad absoluta que nos muestra la palabra en este caso, ¿eh? Claro. Muy bien, mis amigos, vuestros comentarios, preguntas que quieran hacer, las direcciones aparecen al pie de pantalla. Con mucho gusto pueden estar comunicándose con nosotros o de cualquier telefonía móvil también al 11-222. Esto es Dios con nosotros. Estamos hablando sobre la integridad aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. El mejor modelo que tenemos en ese sentido es nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos muestra, estuvo con prostitutas
no tuvo ningún tipo de relaciones con ella, íntimas estamos hablando. Estuvo con recaudador de impuestos, hombres corruptos, tampoco él fue corrupto en ese sentido. Estuvo con ladrones, pero no robaba, marcaba esa diferencia, como bien hace un momento decía Giver. Ese es el modelo que todo joven debe estar teniendo en ese aspecto, el modelo que debe estar siguiendo, por el cual tiene que estar marcando el norte de su vida Gamaliel. ¿Cómo lo ves en esta etapa como estudiante, como joven y también teniendo ese mismo desafío hoy día? Si puedes volver a repetir tu pregunta. Sí, el modelo que Jesús nos deja, el de estar con esas personas que he mencionado, pero en ningún momento se involucró, sino que mantenía esa postura, mantenía esa integridad en medio de esas circunstancias. Y como vemos hoy en día, hay muchos factores negativos también que contribuyen a que nosotros podamos abandonar nuestra integridad o nuestra vida cristiana muchas veces. Por ejemplo, está la presión del grupo de amigos, los amigos que tenemos por ahí. Y como la Biblia misma dice, nosotros somos la luz del mundo y en nosotros se refleja lo que es nuestra vida espiritual. Si nosotros hacemos tal cosa que no contribuye a que nuestra vida espiritual crezca, entonces la gente, ese no es un buen cristiano, mira por lo que está haciendo, ese, como vulgar decimos, evangelio. Y es muy... Entonces, para mí personalmente es muy desafiante en ese sentido, viendo a Jesús como modelo. Al parecer, pensándolo bien, yo nunca voy a ser perfecto, porque tengo muchos factores, muchas cosas que se niegan a que yo pueda mantener mi perfección o digamos así, mi integridad con Dios. Pero con la ayuda de Dios, nosotros sabemos que Dios nos dio capacidad para decidir, somos imagen y semejanza de Él, y por lo tanto, como dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Muy bien, y algo que también mencionó, ahora lo mencionó Giver, casi al inicio del programa lo mencionó Elisa, ese fino hilo que a veces lo tenemos con relación a integridad y perfeccionismo en este sentido. Esto se ve en ese sentido una diferencia clara de que no era perfeccionismo lo que había en Jesús, sino que había integridad. Elisa. Sí, quería mencionar justamente eso, que Jesús tenía una posición firme frente a cualquier situación. Él era radical, para él era o sí o no, o blanco o negro. Y en nuestro caso, como jóvenes, ¿verdad?, ya no tenemos esa posición firme, y creo que eso es lo que debemos de proponernos, volver a marcar esa radicalidad y que la gente nos pueda diferenciar por ser radicales, por decir sí o no a las cosas, o blanco o negro, o está mal o está bien. Y creo que allí radica todo. No es que seamos perfectos, sino que intentemos ser íntegros, ser unidos, tener una sola palabra y decir sí o no, o es bueno o es malo. Creo que ese es el punto. Y una de las cosas que mayormente también aluden los jóvenes, los adolescentes, y por qué no también los adultos, diciendo, no, es la presión del grupo, la presión del grupo. Es decir, bueno, en mi trabajo todo el mundo lo hace y si yo no lo hago voy a ser desubicado. Entonces tengo que prestarme a hacer eso. Esa es una respuesta, vamos a decir, clara y hasta positiva en ciertos ámbitos. Cristian, ¿cómo vos lo ves en este aspecto? Y como dijo la compañera Elisa, o sea, ser radicales en ese momento, tomar decir no, o sea, estar en esa situación. Entonces, es decir, Jesús lo pudo y entonces yo soy Porque Jesús también se enfrentó a la presión del grupo. Imagínense, no solamente los amigos, los discípulos que le estaban echando ojo, también toda una comunidad religiosa que le estaban atacando y atacando para poder ver dónde estaba un poco la debilidad de él, dónde el flanco débil en él. Sí, claro, y él no cedió a toda esa presión, sino que tuvo muchas respuestas sabias a eso y siguió adelante y siguió siendo radical. O sea, yo creo que podemos imitarle. Es difícil, pero como dijo Gamaliel, también somos imagen de él y no hay nada imposible. Edgar Millán estuvo compartiendo hace unos minutitos con nosotros aquí un lindo ejemplo, que la gran muralla china, que es la muralla más alta, la más larga y la que es infranqueable prácticamente,
por muchos años fue impenetrable, hasta que un día pudieron, en 2 o 3 oportunidades, ingresar dentro del territorio chino por la puerta principal. ¿Y a qué se debió eso? A que los soldados, a la falta de integridad de los soldados. Entraron por la puerta principal por falta de integridad del soldado. Vamos a seguir hablando sobre este tema aquí, mis amigos, en Dios con nosotros. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. La integridad es el punto que estamos desarrollando en la noche de hoy. Tenemos el ejemplo de Jesús como modelo. Si vamos a seguir ese ejemplo, tenemos que descubrir qué hacía Él para poder mantenerse íntegro. En primer lugar, yo creo que era esa comunión con el Padre, esa comunión también con la palabra, con estudiar un poco los antiguos preceptos que le ayudaron a él a mantener una radicalidad y una postura bien definida. Ahí está el secreto, por decirlo así. Jesús pasaba tiempo con Dios, justamente ese es el tema de mi tesis. Jesús meditaba. Muchas de las respuestas a las cuales Jesús tuvo que responder, se nota que estuvo meditando. No fueron respuestas así por así. Y tal vez ahí está la clave también para nosotros hoy en día. Meditar, ¿qué hacemos en los momentos difíciles? Tal vez ahí cuando estamos frente a frente, se nos niebla, como a muchos acá se nos niebla, se nos pone blanco la cabeza. Tal vez esté en el secreto. Orar en secreto, meditar. ¿Cuáles serían las alternativas, las respuestas? ¿Qué debemos hacer si tal o estamos en una situación? Y no solamente la respuesta, sino que la decisión de vida, porque sí, él actuó conforme a aquello también, conforme a lo que había aprendido, conforme a lo que estaba escrito. Eso es un poco lo primero que estamos viendo aquí. ¿Qué otros aspectos pueden contribuir para poder enriquecer la vida íntegra? ¿Qué otras cosas, aparte del modelo de Jesús, de pasar tiempo con Jesús, pueden ayudar a que un joven tenga una vida íntegra? En ese aspecto, Josías, ¿qué podrías aportar en este sentido? Pienso que colocarse una meta personal sería una forma de llegar a esa integridad. Yo, por ejemplo, me propuse estudiar una carrera, en este caso teología, y mirando a ese objetivo, mirando a esa meta, trato de no desviarme de las cosas que me plantea, por así decirlo, el mundo, ¿sí? Como por ejemplo el no querer avanzar en una carrera, o en el tema de la relación con la familia. Es un tema que se descuida mucho cuando se tiene una carrera o algo así. Pienso que colocarse metas personales en cosas bien puntuales, como por ejemplo la relación de pareja, la amistad, saber cuáles son los límites, saber si soy amigo, qué significa ser amigo, hasta dónde llega mi consejo, hasta dónde llega mi actitud hacia una persona. Pienso que es muy importante lo que Hiver habló de meditar sobre uno mismo, meditar sobre la palabra de Dios también, pero también hacer una lectura sobre mi entorno en donde yo me estoy manejando, una correcta lectura, ver el panorama desde arriba, y creo que manejarme desde ese punto de vista de una manera íntegra, completa, porque creo que eso es integridad. ¿Sí? Muy bien, modelo de Jesús, tener una comunión, tener también una meta clara, son los puntos que estamos resaltando. Quiero pedir a Ruth que piense también de qué forma puede ella contribuir para vivir una vida íntegra. Uno de los mayores desafíos tal vez es porque los jóvenes no quieren pasar vergüenza. Decimos a veces no quieren pasar pelada si es que no hacen eso, que el resto del grupo está también queriendo hacer. Sí, lo que dijo Josías está correcto también, que nos fijemos en las áreas donde podemos ser íntegras, y que yo creo que Dios nos puso a cada uno en un área, y cada uno conoce a ciertas personas a las cuales podemos ser de ejemplo y demostrar también, o sea, ser íntegros con ellos y
y así demostrar cómo fue Jesús y Transmitir eso y vivir justamente eso. sí. Fabián, quiero que pienses un poco y te pregunto a vos, en ese aspecto, el desafío que uno pueda estar teniendo, reconociendo cuáles son mis áreas de debilidad y buscar un amigo, alguien en el cual pueda confiar y decirle, esta parte yo soy más vulnerable, como la muralla china. En muchas áreas soy muy fuerte, pero hay una parte principal en la que puede entrar y invadir mi vida. Reconocer eso, compartirlo con algún amigo, con algunos consejeros, ¿ayuda? Claro que sí. En este semestre de mis estudios en el IBA tenemos una materia que se llama formación espiritual y justamente hay una parte de esa materia que se llama confianza. Nosotros debemos buscar una persona con la cual podamos tener una charla, una persona que tenga nuestra confianza, que no pueda contar a otras personas, porque todos, en especial los jóvenes, tenemos una parte que nos cuesta entregarle a Dios, que nos cuesta ser íntegros. Y ayuda a eso bastante, que uno pueda abrir su corazón y contarle a otra persona de las dificultades que está teniendo para vencer esa área de su vida. Uno está descargando algo, está dándole el peso a otra persona, porque cuando uno lo mantiene en secreto, ahí está el mal. Uno no va a dejarlo. Cuando uno tiene otra persona que sepa eso, le puede ayudar espiritualmente, orando por esa persona. Y nosotros debemos, en primer lugar, tener en claro cuál es nuestro problema, cuál es esa dificultad que tenemos para ser íntegros y buscar ayuda, principalmente teniendo una comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, que ahí uno está siendo íntegro porque lo está haciendo cuando está solo. Y cuando uno hace eso, no va a hacer otra cosa que le desagrada a Dios cuando está en comunión con Dios. Y Muy buscando bien. ayuda se logra Okay. muchas cosas. Gracias Fabián y gracias a todos nuestros invitados en la noche de hoy. Giver, tenemos que cerrar, el tiempo se nos fue. Lastimosamente. Sí. Muchísimas gracias por haber compartido en esta noche. Mis amigos, punto final a nuestro encuentro. Dios les bendiga ricamente y esperemos que sigamos cultivando una vida que agrada a Dios, una vida de integridad. Buenas noches. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.